Bienvenidos a todos y a todas a estas jornadas que hemos organizado hoy desde Más Madrid para repensar la ciudad con respecto al arbolado después de Filomena. Yo brevemente os voy a presentar a las personas que van a intervenir hoy. En una primera parte vamos a tener en primer lugar a Miguel Ángel Nuevo. Miguel Ángel, saluda para que sepan que eres tú. Ahí, muy bien. Que es vocal de la Asociación Española de Arboricultura. Luego, cuando os toque ya que entréis cada uno, me extiendo un poquito más, ¿vale? Después tendremos a José Luis Rodríguez Gamo, perdón. No ha entrado todavía aquí. No ha entrado todavía, pero bueno, Aquí llega. ahí llega. José Luis Rodríguez Gamo, que es vocal del Colegio de Ingenieros de Montes de la Comunidad de Madrid. A continuación intervendrá Gemma Sánchez Ruiz, que no sé si está, tampoco ha llegado todavía, pero está llegando, las cosas de la tecnología, que es jardinera municipal y participa en distintos colectivos en defensa del arbolado. Luego Juan García Vicente, que es un histórico defensor del medio ambiente y miembro de Ecologistas en Acción. Y cerrará esta primera parte Inés Sabanés, nuestra diputada de Más País Equo y que fue delegada de Medio Ambiente y Movilidad en la anterior legislatura. ¿Vale? Luego habrá otra segunda parte después de alguna pregunta del público en la que ya entrará a hablar Simón Cortés. ¿Estás ahí, Simón? Sí, saluda para que te vea la gente. Presidente de la Asociación por la Recuperación del Bosque Autóctono. Luego Alba García, coordinadora, Alba saluda, del proyecto Ciudades de Greenpeace. Pablo Chivato, Pablo, no sé si te tengo. Sí. Sí, estás ahí. Pablo Chivato, que es miembro de la coordinadora de mesas de medio ambiente de los foros locales y coordinador de medio ambiente del Plan Sures. Y cerrará Quique Villalobos, que es Quique Diola, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Y ya nada más, os dejo con José Luis, concejal de Más Madrid, portavoz adjunto en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer que nos podamos encontrar hoy para hablar del arbolado, porque es un tema que yo creo que nos preocupa mucho a todas y a todos. Yo os voy a explicar cómo va a funcionar la sesión. Estamos en dos salas. En una sala estamos los panelistas, las personas que van a participar desde la mesa, y en otra sala estáis el resto de participantes que figuráis como espectadores, ¿no? Si abrís la pestañita de participantes, pues hay como dos grupos, panelistas y espectadores. Vosotros nos veis a nosotros nos vemos a los espectadores. Lo que sí que vamos a hacer para que pueda ser interactivo es pediros que si queréis formular los espectadores alguna pregunta al panel a las personas que figuran entre los panelistas, pues nos las escribáis a través de la pestaña que pone en la parte inferior de la pantalla preguntas y respuestas, y las iremos recogiendo unas personas de las que estamos en esta sala de panelistas, y las iremos trasladando a los diferentes ponentes para que os puedan responder. ¿De acuerdo? Y ya sin más dilación, pues os paso la palabra, le paso la palabra a Rita. Muy bien, gracias José Luis. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Rita Maestre, soy concejala de Más Madrid también, soy la portavoz del Grupo Municipal y quería dirigiros solo unas palabras de bienvenida a esta jornada de nuestro Foro de Economía Urbana Sostenible, que para quien no lo conozcáis es un foro que que hemos organizado, no he intentado, desde Más Madrid desde hace ya más de 1 año y medio. Hoy lo retomamos por primera vez desde el comienzo de la pandemia. La última sesión que hicimos este foro fue el mes de mayo del año pasado y debatimos sobre la ciudad y sobre los retos de la movilidad en tiempos de COVID. La voluntad de este foro, que vamos haciendo periódicamente, también adaptándolo a las circunstancias de la pandemia, es la de charlar, reflexionar, buscar problemas y soluciones a los muchos problemas que tiene la ciudad de Madrid y hacerlo con la participación, no tanto y no solo
de los cargos públicos o de los representantes públicos de Más Madrid, sino también y sobre todo con la ciudadanía, con representantes sociales y con expertos en los distintos temas que vamos tratando. En la sesión de hoy, como comentaban tanto Esther como José Luis, ya habéis visto en los carteles, por eso estáis aquí, vamos a tratar de discutir sobre la situación del arbolado en nuestra ciudad después de la devastadora tormenta de nieve Filomena y sobre cómo aprovechar la situación que nos ha dejado para plantar más y para plantar mejor en la ciudad de Madrid. Es evidente, lo hemos visto todos en las calles de la ciudad, en los parques, en los coles, el efecto que ha tenido. En términos numéricos hay unos 800.000 árboles dañados en nuestra ciudad y alrededor de un 10% de esos seguramente no sean recuperables. Los parques históricos como el Retiro de la Casa de Campo han sufrido especialmente el daño, que ha sido allí todavía mayor y afectado a la mayoría de los ejemplares en los parques. Nosotros creemos que pese a que el temporal fue de unas dimensiones extraordinarias y de alguna forma no inesperadas, pero sí muy por encima, ¿no?, de las previsiones normales que suceden en la ciudad de Madrid, creemos que hubo una falta, ¿no?, de previsión por parte de los responsables municipales, autonómicos y también probablemente estatales, ¿no? Es decir, que el temporal fue mucho mayor de lo que suele suceder en Madrid, una cosa que pasa cada muchas décadas, pero no fue inesperado, sabíamos que venía y sin embargo no se pusieron, bueno, pues las herramientas o las medidas suficientes para prevenir, ¿no? Se priorizó después en la gestión, una vez que ya estaba la nieve en Madrid, se priorizó la limpieza de las calzadas, a la limpieza de aceras, lo cual provocó y provoca todavía hoy que nos encontremos en las aceras y en las zonas peatonales de Madrid miles de árboles y de ramas caídas, con todo lo que eso ha afectado especialmente a las personas con una movilidad más reducida en Madrid. Los colegios cerraron mucho más tiempo de lo previsto y eso tiene un enorme impacto no solo sobre los menores, sino también sobre las familias que tienen que compatibilizar como pueden pues, una vida y otra. Y qué decir de los parques de Madrid, muchos de los cuales siguen cerrados, especialmente los parques infantiles, y esto no necesariamente por una cuestión relacionada con el arbolado. Como os decía, la idea de hoy es, por una parte, reflexionar sobre lo que ha pasado, pero también y sobre todo sobre lo que podemos hacer a futuro, ¿no? De qué manera restaurar nuestro patrimonio verde, un arbolado que ya antes de Filomena estaba siendo cada vez más afectado por olas de calor, por periodos de sequía o por lluvias intensas, por fenómenos extremos que serán cada vez más frecuentes, por mucho que los negacionistas nieguen que esto está pasando. Por eso queremos, y es de eso queremos también reflexionar, ¿no? Aprovechar este momento para apostar por un arbolado más resiliente en la ciudad de Madrid, que aguante más y mejor los envites del cambio climático. Nosotros y concretamente Inés Sabanes aquí presente y su fantástico equipo de Medio Ambiente y Movilidad, comenzó esta tarea en el mandato anterior y se elaboró un plan de infraestructura verde y biodiversidad que sin duda es una base sólida para la ciudad de Madrid y para el equipo de gobierno actual, ¿no? Para emprender desde ahí la tarea de recuperación del arbolado de nuestra ciudad. Y para además sacar adelante esta tarea, además de lo que se haga desde el gobierno municipal, es fundamental contar también con el apoyo del tejido social y de los vecinos y las vecinas de Madrid, que tienen una enorme vinculación afectiva con los árboles de su calle, de su parque, de su zona, y para eso, pues, de alguna forma coordinar e impulsar la plantación de árboles, el cuidado y también sensibilizando al conjunto de la población sobre cómo nuestro arbolado es una fuente de vida, pero también de salud. Con la jornada lo que queremos es sumarnos a la divulgación que están haciendo muchas otras personas y muchas otras asociaciones, algunas de ellas hoy presentes en esta jornada, para dar a conocer los retos que tiene el arbolado de la ciudad. Y por eso, y ya me callo, os agradecemos a los presentes, a los panelistas especialmente por haberos sentado aquí un rato con nosotros a compartir vuestra experiencia y vuestro saber, y también a todas las personas que nos seguís, más de 100, por lo que veo ahora mismo en el último número, que nos seguís por el Zoom. Muchas gracias a todos y a todas. Esperamos veros también en las próximas convocatorias. Y yo ya sí, creo que me callo con un saludo y con ganas de que la próxima sesión sea en persona y no a través de una pantalla. Muy bien, muchas gracias, Rita. Pues vamos a empezar después de esta presentación que nos ha hecho nuestra portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid. Perdonar que con las prisas antes y con esto del directo no me he presentado. Mi nombre es Esther Gómez, soy concejala de Más Madrid y soy la portavoz de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento. Vamos a tener una primera parte, como os ha explicado José Luis, de panelistas, en las que tendrán 7 minutos cada una para intervenir. Y por aquello de no ser demasiado brusca, ellos ya saben y ellas ya saben que cuando les queden 30 segundos para que terminar, les vamos a avisar de la siguiente forma.
¿Vale? Entonces, os pediría que cuando escuchéis eso, sepáis que os quedan 30 segundos e intentéis ya ir terminando vuestra intervención. Los que no vayamos interviniendo, hemos quedado que estamos todos muteados y nos vamos a quitar la cámara porque como somos mucha gente, para que no se disperse la visión y solamente se quede la persona que va a intervenir encendida, ¿vale? Así que ya voy a pasar a presentaros en primer lugar a Miguel Ángel Nuevo, que como decía al principio es vocal de la Asociación Española de Arboricultura y es ingeniero técnico agrícola en la especialidad de jardinería y además también un licenciado en Ciencias Ambientales y máster en Sistemas de Ingeniería Civil por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un currículum muchísimo más amplio, pero para intentar ir optimizando los tiempos lo vamos a dejar ahí, darle la bienvenida y Miguel Ángel, nos gustaría pues que tomaras la palabra para que nos cuentes un poquito la necesidad del árbol en la lucha contra el cambio climático y en la ciudad ahora y la del futuro, por supuesto. Así que todo tuyo, Miguel Ángel. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues agradeceros la invitación a participar y aprovecho para saludar a todos los compañeros de la mesa y a los asistentes. Voy a utilizar una presentación que he preparado para esta sesión y bueno, pues primero lamentar el evento catastrófico este que hemos sufrido con Filomena y bueno, no he querido traer imágenes de daños y mi propuesta es un poco a futuro. Bueno, pues la idea es un poco plantear con perspectiva qué podemos hacer y qué opciones nos podemos plantear para intentar evitar este tipo de situaciones o minimizar su efecto en un futuro. Y nuestro lema es ese que veis ahí, es por un futuro con árboles, ¿no? La apuesta de la asociación desde 1995 es la defensa del árbol urbano y la Carta de Barcelona ya lo expresaba, ¿no? Hace 25 años y en ello estamos, ¿no? Bueno, pues plantear esta situación como una oportunidad parece muy acertado, puesto que es un momento en el que se está planteando un cambio de modelo urbano. Vemos que se están desarrollando proyectos para modificar esos espacios libres, para incorporar nuevas áreas verdes y permeables, como el ejemplo que veis ahí de París, para conseguir un cambio de modelo de movilidad en la que se libere parte del espacio público que ocupaban hasta ahora los vehículos, pero si queremos que se use necesitamos ciudades resilientes, como hablabais antes. Los escenarios de cambio climático sumados al efecto de isla de calor plantean un calentamiento a 2050 de 3 grados y eso lo tenemos que afrontar de la manera más inteligente posible. Bueno, todos hemos podido comprobar por nosotros mismos, por los mensajes que nos han llegado, los daños que se comentaban antes y bueno, las heladas, la nevada. Hay unos daños que los servicios técnicos municipales están acabando de evaluar y que, bueno, sacarán conclusiones sobre lo que ha pasado, ¿no? Pero nosotros, ¿qué podemos plantear? ¿Qué reflexiones podríamos hacer? Y en este caso, pues, exponeros las mías. Bueno, pues en primer lugar, centrar el debate, ¿no? ¿Qué es un árbol y cómo funciona, ¿no? Una planta leñosa que puede tener un desarrollo considerable, que fija ese CO2 atmosférico, que es el principal causante del cambio climático, que tiene una estrategia de crecimiento propia, pero que no se puede mover, es sésil, autodimensiona su estructura para intentar perdurar en el tiempo, tiene unas estrategias de compartimentar heridas, de emitir suplentes, la gran mayoría de ellos, compiten por la luz con los edificios, con otros árboles y crecen y se desarrollan completando un ciclo vital de varias etapas. Bueno, parece evidente que requieren la reserva de un espacio en el ámbito urbano. ¿Y cuál es ese espacio? ¿Dónde viven los árboles, ¿no? En el medio urbano se desarrolla en un ambiente hostil, en el que hay escasez de recursos, se encuentra con pavimentos impermeables, elevadas temperaturas. Bueno, ello hace que sus opciones para generar reservas y, por tanto, tener una vitalidad suficiente para poder
afrontar una situación de estrés como esta, pues es mucho menor. Desarrollarán una estructura más débil, menos preparada para soportar cargas. ¿Cómo podemos tratar de mejorar en lo posible esa realidad? Pues aunque sea de una manera egoísta, podremos tener mejores árboles, más seguros y longevos si lo conseguimos, y también más eficientes. Entonces, si queremos aprovechar, utilizar los árboles como un elemento contra el cambio climático, como una herramienta, necesitaremos hojas. En la madurez encontramos el máximo desarrollo de su copa y, por tanto, la mayor cantidad de hojas y los beneficios que nos aportan. Y ahí estaría nuestro reto, cómo conseguir árboles con copas amplias, maduros y seguros, y que además tienen menores costes de gestión. Bien, ¿y cómo lo conseguimos? Pues fundamentalmente, y también lo ha comentado Rita antes, con una buena planificación. Que deriva en menos intervenciones, fundamentalmente menos reducciones, porque se ahorra esos costes y porque la estructura será mucho más segura a futuro al tener menos heridas y estar mejor organizada. Y unas recomendaciones de planificación básicas, por pura lógica, que es dejar ese espacio y que la planta tenga unas intervenciones de formación para organizarse bien. ¿Y cómo podemos considerar los árboles? Pues como parte de esa infraestructura verde, porque no solo condicionan el espacio y su percepción, sino que intervienen significativamente en el ciclo del agua o en el ciclo del carbono y se pueden considerar una infraestructura urbana. Pero claro, el árbol urbano no es un recién llegado, tiene una evolución histórica muy interesante, desde el árbol simbólico hasta un elemento estructurante, como es en la ciudad actual. Y como podéis ver, pues esa evolución desde los jardines del siglo XVI hasta la realidad actual se define muy bien por la geógrafa Josefina Gómez Mendoza, que nos relata cómo nuestra ciudad tuvo un ramo de paseos y arbolados a mediados del siglo XIX y cómo eso se separa del departamento de caminos, apostando por una movilidad en detrimento del concepto de paseo y de los árboles urbanos, que en este momento deberíamos intentar de revertir en ese cambio de paradigma y recuperar el espacio público para el ciudadano y, por qué no, también para el ciudadano árbol. Es evidente que el árbol condiciona la escena urbana, posibilitando espacios en los que se dan usos de estancia y de relación. Son capaces de bloquear un gran porcentaje de la radiación solar y, por tanto, generan una ciudad mucho más apetecible. Muy bien, ya termino. Total, que tenemos unos retos muy importantes para la arboricultura urbana. ¿Y esos en qué consisten? Pues como veis ahí, en conocimiento, comunicación y divulgación. Y la asociación pretende, con campañas como esta que veis de beneficios ambientales, conseguirlo. Y por terminar, simplemente comentaros que en nuestro Congreso Nacional de Arboricultura el tema de la salud y del cambio climático están muy presentes. Nuestra idea es conseguir que el árbol urbano sea el protagonista de esa nueva ciudad. Os dejo con esta frase de Niklas, es un biólogo americano que es referente en biomecánica, pero que parece un tipo bastante lúcido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel. Tienes que descompartirnos pantalla. Sí. Y muchas gracias porque te has ceñido muy bien al tiempo, ¿eh? Haces fácil la moderación en ese sentido. Gracias. Muy bien, pues Miguel Ángel, te cierras ya el micro y el vídeo, por favor, sí. Y vamos a pasar a continuación la palabra a José Luis Rodríguez Gamo, que le invito, eso es muy bien, José Luis, perfecto. José Luis tiene una amplia trayectoria ligada al sector de la jardinería y la infraestructura verde, como una red integrada de zonas verdes, arbolado y demás. Es representante del Colegio de Ingeniero de Montes de la Comunidad de Madrid y además está en la Mesa del Árbol de Madrid. José Luis, para ti va ahora la palabra
para que nos cuentes la importancia de planificar a conciencia el futuro plan de plantaciones para compensar los daños que nos ha dejado Filomena. Así que todo tuyo y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Esther. Muchísimas gracias por la invitación al Colegio de Ingenieros de Montes de la Comunidad de Madrid. Y continuando un poco con la reflexión que ha hecho Miguel Ángel y que yo creo que vamos a ir todos en esa misma línea, la verdad es que salir a las 7 de la tarde tras más de 30 horas de nevada intensa, que yo personalmente no había vivido nunca, con 50 centímetros de acumulación de nieve en el Retiro, algo absolutamente excepcional, a mí me dejó dos imágenes que se grabaron en mi memoria para siempre cuando salí a la calle. La primera, una tragedia, una catástrofe. Me encontré árboles de 10, 15 metros, mis vecinos, de la entrada de mi casa, abatidos. Y esto la verdad es que me produjo, como os podéis imaginar, una gran tristeza. Y la segunda imagen con la que me quedé fue cantidad de ciudadanos, de peatones recuperando las avenidas, recuperando las calles, paseando por un enorme manto blanco por donde habitualmente pasean los coches y circulan los coches. Éramos como hormiguitas saliendo del hormiguero y recuperando la ciudad, ¿no? Recuperando las avenidas. Estas fueron las dos grandes imágenes de esta nevada excepcional. La verdad es que ya tenemos experiencia en doblegar curvas. Esperemos que esto vaya, en lo que refiere a la pandemia, vaya mejorando, pero desde luego tenemos unas curvas importantes que doblegar. La población mundial sigue creciendo. Para 2050 estaremos en torno a los 10.000 millones, de los cuales el 80% vivirá en ciudades. Los gases de efecto invernadero siguen esa misma curva exponencial. En 2020 se dio la máxima concentración de CO2 en un observatorio de Canarias, de 415 partes por millón, récord mundial. Y luego, pues bueno, si queremos llegar a esa descarbonización en 2050, observamos que hay una tercera curva que va en consonancia con esas dos anteriores, que es la del PIB, que también crece de una forma exponencial. Por lo tanto, si queremos descarbonizar, tenemos que cambiar de modelo, tenemos que quitar coches, tenemos que quitar industrias, esto lo tenemos que asumir, más peatones y, en definitiva, más salud y más calidad de vida en las ciudades. Pero los árboles realmente son parte de la solución porque ayudan a mitigar y a adaptar al cambio climático, pero no son la única. Tenemos que darles el protagonismo que ellos tienen y para ello tenemos que intentar planificar, no hacer las cosas de un día para otro. Ahora hay que dar tiempo a los servicios técnicos para que terminen con su trabajo y empezar a pensar cómo queremos realmente replanificar ese arbolado que tenemos y que ahora mismo funciona de una forma no del todo eficiente. Madrid tiene 5.700.000 árboles, de los cuales aproximadamente 2 millones están en zonas forestales. Tenemos un 26% de cobertura arbórea, que no está nada mal. Pero fijaros, tenemos aproximadamente un 50% de arbolado muy joven, de menos de 15 centímetros de diámetro, y solo un 13% de adultos, de más de 30 centímetros de diámetro. Estos son los que más servicios ecosistémicos aportan y los que obviamente esta nevada pues, ha supuesto un daño especial. Y casualmente las dos especies que más abundan, que son el pino piñonero, que tiene un 27% de ocupación de la superficie, y la encina un 17%, pues son especies autóctonas, pero que precisamente han sido las que menos adaptadas están a una situación tan excepcional como es una nevada de estas condiciones. Tenemos otras especies principales ya en el arbolado más de ciudad, como pueda ser el plátano y el olmo siberiano, con 95.000 y 71.000 unidades. Pero bueno, los beneficios de los árboles ya nos los ha comentado en parte Miguel Ángel: interceptan el agua de lluvia, disminuyen el riesgo de inundaciones, disminuyen el efecto isla de calor, mejoran la calidad del aire porque liberan oxígeno, atrapan contaminación, almacenan CO2. Sobre todo es un importante reservorio de biodiversidad. En Madrid tenemos más de 180 especies de aves y más de 500 especies de árboles. Pero son sobre todo también un espacio para la socialización, para el paisaje, y son fuente de salud. Pero son fuente de salud si están bien gestionados. Si están bien gestionados, evitaremos visitas médicas y mejoraremos nuestro bienestar físico y mental. Todo ello es gracias a los servicios ecosistémicos que ellos nos brindan de una forma absolutamente gratuita. Pero ¿qué ocurre? Que los árboles producen diservicios, es decir, si como consecuencia de una mala elección de especies, de una mala ubicación, antes nos lo ha apuntado Miguel Ángel, de una baja biodiversidad, porque dependamos demasiado de muy pocas especies,
una mala calidad de determinadas operaciones de poda o de mantenimiento, como consecuencia de que es cierto que hemos heredado un arbolado en unas condiciones que interfiere con las viviendas, con las fachadas, y esto es una problemática que evidentemente es muy difícil de gestionar. Y también, pues, por ejemplo, ¿por qué no decirlo? Un sexismo botánico que se ha producido en los últimos años, como diría la profesora de la Universidad de Granada, Paloma Cariñanos, especies que se han cambiado pues, porque el fruto molestaba y se cambiaron a especies en las que hay diferenciación de sexos, se cambió por especies del género masculino y lo que han hecho es producir muchísimas más alergias, ¿no? Que son uno de los principales problemas de enfermedades que tenemos en las ciudades, porque además producen una contaminación cruzada, las alergias. En definitiva, problemas de plagas, de rotura de ramas, frutos, afección a infraestructuras, emisión de contaminantes, emisión de alérgenos. Estos son diservicios. En la medida en la que el presupuesto público se dedique a gestionar diservicios, estamos incrementando un gasto público en hacer medidas puramente correctivas. Nosotros abogamos, por lo tanto, porque hay una planificación basada en una adecuada identificación de los activos, del capital natural que compone la infraestructura verde de la ciudad. Tenéis un plan maravilloso en la ciudad de Madrid de infraestructura verde y de biodiversidad, de tal forma que seamos capaces de maximizar esos potenciales beneficios de salud que nos brindan las especies de arbolado y las especies de arbustos y de herbáceas. Yo creo que tenemos que hacer un debate sereno sin necesidad de demonizar especies, autóctonas o alóctonas. Unas vendrán bien para unas cosas, ya lo hemos visto, las más autóctonas resulta que eran las peor adaptadas para eventos climáticos extremos, como el que hemos sufrido. Las alóctonas pues, pueden traer múltiples beneficios, por ejemplo, para especies de aves frugívoras que se alimentan de frutos, pues las especies alóctonas hay mucha más riqueza y también contribuyen al paisaje. Por lo tanto, hay que hacer un equilibrio entre la elección de especie con los servicios ecosistémicos que entendemos que se tienen que maximizar. Solo de esta forma transformaremos el gasto público en inversión y mejoraremos esa cubierta verde, esa capacidad de generar beneficios que nos decía Miguel Ángel con las hojas. Por mi parte, poco más y simplemente agradeceros a la organización que hayáis contado con el colegio y estaremos dispuestos a luego responder a las preguntas que estiméis oportunas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que es un placer cómo os estáis ciñendo al tiempo y además la calidad de los panelistas que hemos traído hoy para estas jornadas. Así que vamos a continuar, que tenemos a muchos más también pendientes de intervenir. Ahora le toca el turno a Gemma Sánchez Ruiz, que nos va a hablar del papel de los profesionales de la jardinería en el cuidado y mantenimiento de nuestro arbolado y de la importancia también de la especialización. Gemma es jardinera municipal en el vivero de Casa de Campo desde hace 25 años, aunque es muy joven, como veis. Forma parte de varios colectivos como Salvemos la Casa de Campo, Arriba las Ramas, Trepa y el reciente colectivo creado Árboles Necesarios. Así que, Gemma, te doy la palabra y todo tuyo. Muchas gracias, Carmen. Bueno, primero agradecer a Más Madrid que haya creado otro nuevo foro donde intercambiar y debatir ideas y propuestas sobre la situación del arbolado urbano y las zonas verdes tras el paso del temporal Filomena. A pesar de todos los daños ocasionados, creemos que es una gran oportunidad para cambiar el paradigma de jardinería, tanto en las zonas verdes como en el arbolado urbano. En principio, nosotros creemos que este desarrollo, este cambio de paradigma se puede desarrollar a través de 4 pilares fundamentales. El primero es elección de especies y plantaciones adecuadas. El segundo, gestión y conservación de las zonas verdes y del arbolado urbano. El tercero, profesionalidad y formación. Y el cuarto, educación, concienciación y ciudadanía, participación de la ciudadanía. Voy a intentar en 7 minutos reducirlos mucho y luego a la hora del turno de palabras, si queréis ya preguntáis las dudas que tengáis. En cuanto a la selección de especies, a nosotros nos parece lo más importante elegir el árbol adecuado para el lugar adecuado. Es decir, en una calle pequeña, como puede ser la calle Amparo, la calle Fuencarral, no se puede poner un ejemplar de porte alto, porque le tienes condenado y sentenciado
a unas podas drásticas, que va a estar estorbando, va a crecer, el árbol tiene su estructura vital, su estructura física básica, y no podemos meterla en un sitio donde no corresponda. Tenemos que tener en cuenta también sus necesidades hídricas, sus características climatológicas, si son árboles resistentes a la contaminación, si estamos hablando de árboles que son propensos a tener plagas y enfermedades. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, nosotros abogamos y proponemos, al igual que el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de la Ciudad de Madrid, que se creó con vuestra legislatura, en el cual dice que los árboles autóctonos o nativos, es decir, alóctonos que ya están adaptados, son la mejor opción en la ciudad, en Madrid en este caso. Cuando tú tienes un árbol bien adaptado, ese árbol lo que va a hacer es crecer sano, crecer con menores necesidades de mantenimiento. Luego vas a tener que darles menos podas y a la larga va a ser muchísimo más barato su gestión. Por lo tanto, es importantísimo la elección adecuada. Abogamos también por fomentar la diversidad. La diversidad de especies, al final, lo que va a crear es una mejora del ecosistema, una infraestructura verde que, como en su momento dijo José Luis Gamo, es el motor para el cambio social de la ciudad de Madrid. Entonces tenemos que abogar por no solamente la diversidad de especies, sino, por ejemplo, poner árboles alternando con arbustos, con planta de flor. Podemos crear un espacio rico, un espacio donde la temperatura se regule muchísimo mejor, donde poder estéticamente disfrutar de una biodiversidad no solamente vegetal, sino animal, que también es tan importante como enemigos naturales de las plagas y las enfermedades. Si hay diversidad, también las plagas y las enfermedades no se transmiten con tanta facilidad cuando tenemos un monocultivo, es decir, tiene muchísimas ventajas. Y luego, una vez que tú eliges la planta, otro factor importantísimo es la plantación. Hay un manual de plantación del arbolado viario del Ayuntamiento de Madrid que es fantástico. Si se cumpliese, igual que el Plan Director del Arbolado Urbano, este Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de la Ciudad de Madrid, la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano, la Carta de Servicio del Arbolado Urbano, es decir, hay legislación, normativas y documentos, planes elaborados, además bastante buenos, bastante rigurosos y bastante respetuosos con el árbol, con las zonas verdes. Si se cumpliesen estos planes, desde luego sería fantástico, porque un árbol sano va a tener muchísima más resiliencia a la larga para todos estos inclemencias temporales del cambio climático que todos sabemos que no van a ser puntuales, como esta nevada. Van a ser, lo habéis comentado antes, Miguel Ángel, y José Luis también lo ha comentado, que nos espera una época muy dura para el mundo animal y para el mundo vegetal. El siguiente punto es la gestión y conservación de las zonas verdes y del arbolado urbano. Tiene que tener unificado y consensuados los criterios a seguir. No puede ser que, por ejemplo, en el arbolado viario, hasta el 2013, hasta que entraron en vigor los contratos integrales, era una sola empresa, primero Sufisa, luego Valoriza, quien se encargaba de todo el arbolado viario del Ayuntamiento de Madrid. Los cerca de 280.000 ejemplares se dedicaba a una sola empresa, lo cual quiere decir que era un solo criterio de gestión. ¿Qué pasa? Que luego, a partir del 2013, los contratos integrales ya dividieron los árboles, los incorporaron en cada distrito, de manera que la empresa que estaba gestionando ese distrito era el que tenía su propio criterio. Claro, ¿qué ha pasado? A pesar de otros muchos problemas, por ejemplo, estos contratos integrales no obligaban a tener un número mínimo de personal ni de medios. Eso no puede ser tampoco. Tiene que haber suficiente personal, recursos personales, materiales y de medios. Tienen que ser suficientes y necesarios. Por ejemplo, insisto, con los contratos integrales se ha visto durante estos 8 años una decadencia impresionante de las zonas verdes y del arbolado viario. Otra manera de gestionar las zonas verdes y el arbolado viario, la gestión directa, es decir, con el personal municipal. Nosotros llevamos pues
se puede decir que desde 1868, desde que el Jardín del Buen Retiro pasó a uso y disfrute de los ciudadanos, hay un equipo de un departamento de paseos y arbolados, que así se llamaba, donde ya era el personal municipal, el personal preparado, personal profesional, el que se encargaba de gestionar el arbolado. Y las plazas, entonces eran plazas y avenidas, cuando comenzaron. Bueno, entonces es importantísimo. O sea, lo que no podemos es, por ejemplo, con tener contratos, como puede ser el SERVER o como puede ser el contrato de emergencia, que es meter dinero a una empresa privada. Lo que hay que hacer es reforzar lo que tienes ahora. Luego, el siguiente punto es la profesionalidad. Es importantísimo que seamos profesionales los que nos encarguemos del arbolado y de la gestión de las zonas verdes. No pueden ser motosierristas, ni cualquier persona puede regar un jardín o plantar un arbusto. Y luego, por otro punto, la educación, la participación y la concienciación ciudadana. Nosotros abogamos por crear muchos más centros de educación y de información ambiental en todos los parques y zonas verdes, sobre todo los jardines históricos y los jardines singulares. Nos gustaría mucho que se fomentase la participación ciudadana, al igual que ocurre en la de Salavilla, y que se crease más campañas de concienciación, como pueden ser en los colegios y en las asociaciones de vecinos. Muchas gracias, Gemma, y gracias por el esfuerzo de síntesis, que me he dado cuenta que al final te ha faltado un poquito de tiempo. Me ha costado, sí, pero bueno, luego espero poder aclarar las dudas y extenderme un poquito más, porque lo cierto es que son muchos, dentro de estos 4 pilares fundamentales, es importantísimo el centrarnos, como decía Miguel Ángel, el protagonista es el árbol, y como decía José Luis, es fundamental que tengamos árboles sanos. Y así es como evitaremos tanto gestión innecesaria, dinero innecesario, que es dinero al fin y al cabo del erario público, es de los ciudadanos, y tenemos que saber gestionarlo bien. Que las empresas privadas tienen todo es lícito que tengan que tener disculparme los nervios. Un beneficio económico, exactamente, una rentabilidad. Y los parques y el arbolado de Madrid no puede ser rentable. Tiene que ser de calidad. Perfecto, Gemma. Muchísimas gracias. Recordaros a todos los que estéis conectados, como nos acaba de decir Gemma, que podéis mandar vuestras preguntas a través del chat de la aplicación, que nosotros las recibimos y luego las iremos intercalando para que nuestros panelistas y el resto de personas también que van a estar en la fila cero puedan ir contestando, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabéis, escribir vuestras preguntas. Ahora mismo ya somos 121 las personas que estamos conectadas a estas jornadas, así que agradeceros a todos y a todas que estáis al otro lado siguiéndonos. Y vamos a pasar al siguiente panelista que tenemos hoy, que es Juan García Vicente, un histórico defensor del medio ambiente de nuestra región y miembro de Ecologistas en Acción, y además también de la Mesa del Árbol del Ayuntamiento de Madrid. Forma parte también de Salvemos la Casa de Campo, y hoy lo que queremos, Juan, vete activando ya el vídeo y el audio, que no te veo todavía por aquí. Lo que queremos, muy bien, Juan, ahí te tenemos. Lo que queremos es que hoy nos dé Juan la visión sobre la importancia de la participación y la implicación de la sociedad civil también en el diseño y el cuidado de nuestro arbolado. Así que, Juan, todo tuyo, tienes 7 minutos. Bien, muchas gracias. Bueno, pues ya me has presentado. Efectivamente, no voy a añadir, lógicamente, lo que han dicho los técnicos profesionales en jardinería, y lo que me toca tratar es la participación ciudadana, y con esto, bueno, quería saludar a Inés Sabanes, que durante el mandato anterior pues se abrió ese ámbito participativo que es la Mesa del Árbol. Afortunadamente sigue todavía, ¿no? Y bueno, pues era un ámbito muy amplio donde se plasman y se contrastan todas las posturas sobre el arbolado en la ciudad de Madrid. Ahora hemos entrado en una situación realmente inesperada y de luego desconocida para toda la ciudadanía, como ha sido la tormenta Filomena, y esto pues aparte que puede ser una oportunidad, tiene que ser una oportunidad para que la participación ciudadana adquiera mayor énfasis.
y bueno, entiendo que el ayuntamiento activó un poco después de la tormenta la mesa y con la idea de hacer un diagnóstico en el cual coincidimos todas las entidades que estamos aquí presentes, y esto tiene que tener una continuidad. Ahora urge el asunto de la seguridad ciudadana, de que no haya problemas. Afortunadamente no ha habido ningún problema, no ha habido ninguna persona herida, ninguna víctima, y bueno, pues eso hay que darlo por buena la situación. El problema está cómo se va a gestionar, qué se va a hacer después de esto. Tenemos ahora suficiente tiempo, porque hasta que se empiece, si se lleva a cabo una reposición del arbolado, que eso también es discutible por distintos ámbitos, tenemos muchos meses para ver qué se puede hacer de cara al futuro. El número de árboles que han caído, bueno, esto todavía es realmente se está cifrando, e incluso el ayuntamiento creo que se puede saber, porque esto tiene que transcurrir muchos meses para que se haga un diagnóstico total. Bueno, lo que nos importa en este caso, que es la participación ciudadana, que ha tenido una pega seria, que ha sido la pandemia. La pandemia ha sido, por un lado, bueno, aparte de la imposibilidad, los problemas de tipo de salud para toda la ciudadanía, una barrera también para la participación ciudadana, porque muchas personas, muchas entidades querrían participar y tomar parte en ayudar a reponer el desastre causado. Lógicamente, pues aquí ha primado, mejor dicho, la cuestión de la seguridad, y el ayuntamiento, lógicamente, no puede permitir que los ciudadanos entren en los grandes bosques forestales a hacer tareas a los cuales pueden derivarse peligros que no deseados. En cuanto a participación ciudadana, si nos volvemos a años atrás, ha sido un deseo de la ciudadanía de tomar el terreno que tenía próximo, que eran terrenos baldíos, con muchos lugares convertidos. Y bueno, aquello empezó en los años 80, el movimiento ciudadano, a través de las asociaciones de vecinos y otras entidades, se empezaron a tomar las zonas que estaban, te digo, baldías, y bueno, ahí tenemos la conquista que se ha realizado, se ha logrado en muchas zonas, sobre todo del sur de Madrid, que tenemos grandes parques. Otra cuestión es la calidad de ellos. En la actualidad, y ahí sigue todavía esta iniciativa ciudadana de tomar espacios que están abandonados por parte de la administración, como puede ser los bordes de la M40, recuerdo el Parque Manuelito Gafotas, el borde del Pinar de San José, y otras zonas que son indefinidas y que tienen una gran potencialidad, como es la zona de los retamares, donde ahí se han plantado al menos con el grupo de Entorno Meaques desde el año 2015 unos 2.000 árboles por año. Eso pues ha sido una iniciativa ciudadana con escaso apoyo de las administraciones. Esto es extensivo a otras zonas de la capital, ¿no? Y ahora, por otro lado, la administración, quizás no vamos a decir que de forma oportunista, algunas entidades de la administración pues han creado una serie de proyectos que ya estaban inventados, como es el bosque metropolitano, generar corredores verdes en torno a la gran ciudad, y ahí pues queremos y estamos participando, pero de forma muy marginal. Pero por otro lado, las administraciones también están desconectadas, y queremos que eso, quien tiene responsabilidad, pues consiga, por un lado, unificar criterios, coordinarlo, y también que la ciudadanía sea partícipe en esto. No hay nada inventado, porque lo venimos haciendo la sociedad civil de hace muchos años, y queremos ser partícipes, que se nos considere en este sentido. Por otro lado, pues dado que el diagnóstico inicial, que ha sido después de la nevada, que era de catástrofe, todo el mundo estamos de acuerdo, creo que es conveniente que a partir de ya, transcurrido un mes de la nevada, la administración, el ayuntamiento, convoque de nuevo la mesa del árbol, y quizás ampliada con otras entidades y personas que se han visto motivadas para actuar ante la catástrofe de Filomena. Y yo creo que ese es un tema primordial para ir madurando lo que se va a hacer de aquí a unos meses, y en el otoño próximo habrá que tener un plan muy definido, muy concreto, en el cual se consideren todos estos puntos que se han observado anteriormente los ponentes que han hablado.
anteriormente. Desde luego, en el bosque, las zonas forestales como la Casa de Campo, otras zonas similares han sido muy dañadas por, como os he dicho antes, el pino piñonero, esencialmente también la encina, la Casa de Campo, Monte del Pardo, la finca de Tres Cantos, que gestiona el ayuntamiento también. Bueno, pues por un lado se ha producido podemos decir, una poda a lo bestia, hablando en términos así vulgares, y por otro lado, como bien se ha dicho, han crecido árboles muy próximos, unas plantaciones poco pensadas, donde había un gran problema de la lucha por la energía y ha generado árboles bastante débiles y son los que han producido esta caída masiva de ramas y ejemplares. Entonces, por otro lado, se va a producir un beneficio, y eso hablando de biodiversidad, que ahora el sol va a entrar con más facilidad en esas zonas donde estaban imposibles, donde entra prácticamente la luz y quizás se produzca un problema de biodiversidad. Eso hay que propiciarlo, y el terciado, el entresaque que en algunos lugares como la Casa de Campo se venían propugnando para dar pie a la encina como un elemento más apropiado en estas zonas, pues puede producirse, y se ha de ser la oportunidad para que la biodiversidad sea una de las guías que vayan a ser de cara al futuro para actuar en estas zonas afectadas seriamente. Hay un tema también, cómo transmitir este problema que ha generado la tormenta, la nevada, a la ciudadanía. Claro, se está hablando mucho del arbolado urbano, que es muy abundante en la ciudad, pero muchas personas no tienen conciencia de lo que ha ocurrido en esta zona forestal, en la que se es absolutamente desastroso, en Monte del Pardo y en fin, estas zonas forestales, y que ahí el ayuntamiento tenía que, bueno, pues hacer énfasis en lo que ha ocurrido y recurrir a los elementos, los recursos que tenemos ahora en estos grandes parques, por ejemplo, en las de Salavilla, en la Casa de Campo, en todos estos parques donde hay dotaciones de personas o entidades para proceder a educar sobre el arbolado y sobre plasmar o encauzar las iniciativas ciudadanas que se están produciendo, pero que no se plasman de ninguna manera de forma efectiva, ¿no? Acabando, por favor. Sí. Entonces, los centros formativos que hemos dicho pueden ser una fuente de recursos importantes para educar a la población de cara a lo que se vaya a hacer en el otoño que viene. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. De verdad que me sabe mal tener que cortaros, porque todas las intervenciones están siendo muy interesantes, pero para poder permitir el paso a todos los demás. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues vamos a dar paso a la última panelista. Ya nos están llegando preguntas que ya estáis haciendo por el chat, así que después de la próxima panelista, que es Inés Abanés, daremos paso a las preguntas. Inés Abanés, como he dicho al principio de la presentación, diputada de Más País Equo y delegada de Medio Ambiente y Movilidad en la anterior legislatura en el Ayuntamiento de Madrid. Gracias al trabajo que impulsó ella, que lideró ella en el equipo de gobierno anterior y con su equipo, contamos ahora con importantes herramientas en Madrid, como ha contado antes Gema, como el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad, un servicio de inspección, evaluación y actuación en el arbolado de riesgo de Madrid, el SERVER, o la propia Mesa del Árbol, donde el ayuntamiento, expertos y sociedad civil se dan cita para tratar los problemas del arbolado de la ciudad de Madrid y tratar de solucionarlos. Inés, ponte el vídeo, ponte el audio, que vamos a estar encantados de poderte escuchar. No me deja el vídeo, disculpa. ¿No te deja el vídeo? No, a ver. Alguien me tiene que... no puede iniciar su vídeo porque el anfitrión me deshabilitó. Bueno, a ver si... A ver, voy a ver. A ver si los anfitriones... Okay. Ahora, ya muy bien, Inés. Venga, todo tuyo, Inés. 7 minutos. Vale, gracias, Esther. Gracias por la organización de este acto, que es enormemente importante.
quiero, bueno, pues agradecer a todos los compañeros y compañeras que están en estos paneles, que me ha parecido de un enorme interés, y a la gente que nos está escuchando, sin olvidarme de la gente que estuvimos trabajando, técnicos profesionales, jardineros, jardineras, mesa del árbol, en la pasada legislatura donde tuve responsabilidad. Se ha planteado aquí, y es un tema muy importante, el patrimonio verde, el patrimonio natural de Madrid es de una enorme, de la ciudad de Madrid es de una enorme importancia. Hablamos de 5.700.000 árboles, de los cuales 1,5 millones están en zonas verdes de gestión pública y 260.000 aproximadamente en vías públicas, más de 2 millones en zonas forestales y también casi 2 millones, algo menos, de gestión privada. Bueno, todo esto que es de un enorme valor, nosotros al entrar en la legislatura pasada, en realidad, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que a pesar de mucho trabajo, esfuerzo, profesionales, trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, en realidad lo que falta es una estrategia global, integral de infraestructura verde y biodiversidad de la ciudad con una mirada integral. ¿Qué nos encontramos? Pues que faltan criterios, directrices que permitan orientar desde expertos y desde profesionales que permitan orientar la gestión. ¿Qué nos encontramos? Un muy mal mantenimiento, mala prevención, inseguridad, caídas y accidentes muy graves. ¿Qué nos encontramos? Pues demasiado criterio político a la hora de la verdad, a la hora de un debate donde parece que lo cuantitativo y plantar cientos o miles o lo que sea de árboles parece que es más importante que toda la estrategia de mantenimiento, cuidado, elección de especie, tratamiento, etcétera, etcétera. En ese sentido, un contrato de mantenimiento, lo decía Gema, casi de juzgado de guardia, vamos, era un contrato de mantenimiento donde se juntó limpieza y zonas verdes. Eso fue catastrófico para el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad. Espero que no se vuelva a repetir, con un descenso de inversión muy grande y sobre todo con un elemento muy serio, que es que solo la obligación de ese contrato era revisar a fondo 120 árboles al año en una población como la que os he dicho de arbolado y unos 6.000 o 7.000 de poda. ¿Qué hacemos ante esta situación? Ante esta situación, primero lo urgente, porque hubo accidentes muy graves, muy dolorosos y de mucho impacto. ¿Qué hacemos? Primero lo urgente, lo inmediato, lo emergente, que es un plan de intervención, de poda, reposición, tala, cuidado del arbolado y atender a las urgencias, escuchando a los técnicos, a los profesionales. Segundo, los protocolos del retiro, de otros parques y de revisión también de los parques históricos y de esta situación, de este patrimonio. Y tercero, urgente, mesa del árbol para favorecer la participación, para poner en común muchas personas diferentes con mucho que decir sobre el arbolado de la ciudad, con mucho amor sobre su patrimonio verde y que tenían que tener un cauce, como ha dicho Juan. Ha sido muy importante las plataformas de la Casa de Campo, de Dehesa de la Villa, y bueno, y una experiencia que yo quiero reivindicar, ¿no? El Parque de la Gavia, de la que está ahí Quique Villalobos. Todo el mundo se pone medallas, pero ahí nos encontramos un erial y con la participación de las asociaciones de vecinos pudimos reconducir lo que será un gran parque, espero que muy pronto. Eso, y luego lo imprescindible, teníamos que hacer un contrato de prevención, teníamos que hacer un contrato de seguimiento para poder analizar a fondo más de 500.000 árboles en diferentes periodos. Y finalmente, lo importante, el plan de infraestructuras verdes y biodiversidad. ¿Qué queríamos? Pues un criterio integral de la ciudad, con una
con una nueva visión urbanística de los corredores verdes, con criterios de jardinería sostenible, con drenaje urbano, con distribución de los espacios verdes, reequilibrio, con una visión estratégica, se plantean metas muy importantes: conectar y relacionar las distintas zonas verdes, gestión basada en la sostenibilidad y el impacto del cambio climático, proteger e impulsar la biodiversidad, calidad en el mantenimiento, participación, sensibilidad, corresponsabilidad, coordinación municipal y equilibrio de zonas verdes, nuevas centralidades y equilibrio en la distribución de las zonas verdes. La herramienta de ese plan de infraestructuras es muy importante. Tiene un análisis, tiene un diagnóstico, tiene planes directores por distritos, por zonas, tiende al reequilibrio. Es de una enorme importancia todo lo que supuso este proceso de amplísima participación, muchos talleres, mucha participación, y es ya de un valor importante el poder trabajar con los criterios que se establecen en el mismo y orientado a qué tratamiento en épocas de adaptación, de impacto del cambio climático, de un enorme sufrimiento del arbolado urbano, cómo nos tenemos que relacionar con los técnicos, con los profesionales, con los trabajadores y trabajadoras para tener una mirada larga, además de resolver lo concreto y de resolver lo cotidiano. Es, como os digo, una herramienta muy importante, pero yo quería acabar por decir que tengamos claro que a pesar de todo ese esfuerzo que se hizo, esa participación, lo que han venido haciendo las asociaciones, el trabajo que han venido realizando, la situación de Madrid sigue siendo de una enorme fragilidad. Y más después de la tragedia que ha supuesto para nuestro arbolado de Filomena. Por tanto, ahora con lo que tenemos y con la firme voluntad y con un trabajo estratégico, con expertos, con profesionales, hay que diseñar, hay que corregir el presente, diseñar el futuro. Nos va, y dicho claramente, nos va la vida en ello. Es muy importante toda la situación, la salud del arbolado para nuestra propia salud y para la salud ambiental. Es de una enorme importancia y, por tanto, es dentro de lo que ha supuesto el dolor que ha supuesto el desastre Filomena, es también una oportunidad de seguir reflexionando y trabajando para tener la mejor ciudad y la más verde del mundo a poder ser. Gracias. Muchas gracias, Inés. Bueno, pues nos han llegado ya muchas preguntas. Antes no teníamos ninguna y ahora tenemos demasiadas. No vamos a poder lanzarlas todas porque si no se alargaría mucho la jornada y todavía queda la parte de fila cero por intervenir. Pero vamos a empezar a mandar alguna antes de pasar a los participantes de la fila cero. José Luis Gamo, estas van a ir para ti, así que si estás por ahí te activas el vídeo. Muy bien, perfecto. Te voy a lanzar dos que nos han hecho, intentamos ser un poco sintéticos en la respuesta, que entiendo que es complicado, pero bueno. En primer lugar, nos pregunta José María que los pinos parece que son los árboles que han sido más afectados, así como todos aquellos de hoja perenne, que cuál es la causa, ¿no? Y luego José Manuel nos pregunta también si la Mesa del Árbol es el foro adecuado para dar forma a ese plan Marshall sobre el arbolado que debería tener la ciudad de Madrid y poner en funcionamiento en estos momentos. Todo tuyo, José Luis. Perfecto, pues sin duda la Mesa del Árbol, empezando por la segunda pregunta, yo creo que es un instrumento muy lógico que afortunadamente se ha recuperado, se ha mantenido, entendemos que se va a potenciar y donde estamos representados muy diferentes colectivos y muy diferentes sensibilidades, tanto técnicas como de representación social de la ciudad. Y esto al final es lo que, bueno, pues las distintas perspectivas es lo que permitirá ahondar en estos instrumentos de planificación a futuro, ¿no? Entendemos, por lo tanto, la Mesa del Árbol es un muy buen instrumento. Respecto a la causa del por qué las especies perennes, bueno, fijaros, los pinos piñoneros, no todos los pinos, porque
en la Sierra de Madrid tenemos pino silvestre, que es otra especie. Este está perfectamente adaptado a las nevadas. Pero el pino piñonero, muy criado en ambiente mediterráneo, está adaptado básicamente a las condiciones de frugalidad de veranos, de climas extremos, pero más por el lado, digamos, de la mediterraneidad. Y lo mismo le ocurre a la encina. Y a las especies lo más autóctonas posibles, pues claro, son las menos adaptadas precisamente a las nevadas. Y esto, además, no es casual que sean las de hoja perenne. Las que ahora mismo están desnudas y no tienen hojas en sus copas, obviamente han resistido mejor. Habrán tenido desgarros de ramas, pero en cuanto a abatimientos totales de ejemplares, pues claro, el pino piñonero con ese porte aparasolado que todos tenemos en mente de la casa de campo y las encinas, y además pues los más viejitos, ¿no? Los más mayores, los que mecánicamente pues tenían una estabilidad más comprometida cuanta más carga de peso de nieve tuvieran en sus copas, ¿no? Pues lógicamente los más jóvenes son más flexibles y es más difícil que tuvieran roturas totales. Los árboles, los ejemplares más grandes son los que nos han dejado estas imágenes terribles. Y ya os digo, pinos piñoneros, encinas, laureles, madroños, especies que ahora casualmente tienen la hoja y que además son autóctonas, están muy adaptadas a vivir en nuestra ciudad, pero sin embargo no están adaptadas a estos eventos tan extremos como ha sido la nevada de Filomena. Muchas gracias, José Luis. Pues vamos a dar paso ahora a los participantes de la fila 0 y luego seguiremos con las preguntas. A continuación, Inés, si nos apagas el vídeo y te pones el mute también, te lo agradecemos. Ay, perdón. Nada, gracias, Perdón. no te preocupes. Venga, pues entonces pasamos a nuestra fila 0, que hemos querido aquí invitar también para que tengan intervención pues a distintas personas representando pues a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, a Greenpeace, a la Red de Mesas de Medio Ambiente de los Foros Locales y también a la Asociación por la Recuperación del Bosque Autóctono. Así que en primer lugar le vamos a dar la palabra a Simón Cortés. Simón, si te vas conectando con el vídeo y el audio. Muy bien. Es presidente de la Asociación por la Recuperación del Bosque Autóctono. Simón, te voy a lanzar directamente la pregunta. ¿Por qué especies se debería optar y qué acciones deberíamos emprender para y empezar esta recuperación? Bueno, 3 pues minutos vosotros nada más, Simón, lo siento. No pasa nada. Venga, en un principio, gracias. bueno, lo primero de todo es la nevada ha sido una cosa natural. Es lógico que especies que no están acostumbradas a este fenómeno que ha sido bastante extraño, pues hayan quebrado. Pero también hay que decir que, bueno, también es una oportunidad, ¿no? Porque de forma natural los árboles también mueren y cuando dejan un espacio son otras plantas más jóvenes o otro tipo de acompañantes la que ocupan ese espacio y vuelve otra vez todo el ciclo, ¿no? El tema nos viene a nosotros ahora más que por especies, es qué se va a hacer con todo ese material, con todo ese ramaje, con todos esos troncos, con todos esos árboles que han caído o estamos apeando, y luego también qué se va, cuándo y qué se va a poner, ¿no? Nosotros queremos que debería de ser una diversidad de especies la que se utilicen, porque así daríamos una biodiversidad a la ciudad que lo requiere, ¿no? En un principio pensamos que tendrían que ser especies más aclimatadas a nuestro clima mediterráneo. Por ejemplo, en Italia hay paseos encinas y están bastante bien, están bastante decentes, porque en Madrid no se puede hacer lo mismo, ¿no? Y aparte de eso, lo que sí tenemos que tener en cuenta es un poco la gestión que se tiene que hacer de estos ejemplares, ¿no? Se sigue todavía en algunos lugares, sobre todo en zonas privadas, demochando árboles, unas podas y unos terciados que lo que nos da pie es que son árboles muy débiles y por lo tanto ante cualquier acontecimiento meteorológico fuerte pues tronchan. Las especies, bueno, si tenemos en cuenta que estamos hablando de zonas urbanas y que estamos hablando de un ajardinamiento, bueno, pues es importante meter especies autóctonas
Y también, bueno, ¿por qué no? También se pueden usar algunas especies que embellezcan lo que es el paisaje. Otra cosa ya es en la casa de campo, en la dehesa de la villa o en el pardo, ¿no? Ahí hay que dejar un poco que la naturaleza sea la que nos guíe, sea la que en un principio vaya imponiendo un poco su ritmo y no llegar pues otra vez a hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Esto es un poco lo que pensamos. Después también, a Más Madrid, sí me gustaría, por ejemplo, que hace nada, me parece, se ha presentado en la Asamblea de Madrid una serie de puntos que de esos puntos que se ha presentado al Gobierno de la Comunidad de Madrid lo llevara también al Ayuntamiento, ¿no? Porque nos da la impresión de que el Ayuntamiento no está mucho por la labor no sé, como de embellecer Madrid, ¿no? Le da más prioridad a los coches, le da más prioridad a una serie de actuaciones que van en contra de un poco de la salud y del disfrute de los ciudadanos, ¿no? Entonces, eso por un lado, y después, ¿qué especies y cuándo van a empezar un poco a plantarse? Porque la ciudadanía, pues nos preguntamos cuándo se va a reponer todo esto y también un poco qué se está haciendo con todo ese ramaje. Nos falta un montón de preguntas, nos falta un montón de respuestas a las preguntas que hacemos, ¿no? Eso es un poco lo que creemos. No sé si me he pedido del tiempo o no. No, bueno, has estado dentro del tiempo, que además es poquito, ya lo sentimos, pero te agradecemos mucho la participación y lo que nos has contestado. Luego mi compañero José Luis tomará la palabra para explicar que efectivamente vamos a llevar como Más Madrid una proposición al Pleno de Cibeles del Ayuntamiento que se celebrará el día 23 de febrero con un plan específico de recuperación del arbolado. Luego lo pasará José Luis a explicarlo cogiendo un poco el guante que Simón además nos acaba de lanzar. Voy a pasar a trasladaros otras dos de las preguntas que nos han llegado antes de seguir con la fila cero. En este caso son para Miguel Ángel. Miguel Ángel, activa la cámara y el audio. Vale, perfecto. Son dos, ¿vale? Yo te las digo, igual intentamos sintetizar en la medida de lo posible. Por un lado, nos preguntan que cómo se puede mejorar la gestión del Parque del Retiro. Y por otro lado, Laura nos dice que también hay muchas aceras que están levantadas por las raíces de los árboles. Le gustaría saber cuál es la solución que se puede plantear para no tener que deshacerse de los árboles y poder convivir árbol, acera y permitir que la movilidad en la acera se siga produciendo sin problemas. Así que ahí es nada, Miguel Ángel, todo tuyo. Bueno, pues nada, por centrar un poco con la intervención mía, intentaba hacer hincapié en la necesidad de que exista un espacio para que esos árboles se puedan desarrollar, tanto en la parte aérea como en la parte subterránea. En la segunda pregunta, evidentemente hay un conflicto entre el volumen de suelo que intenta explorar el árbol con el pavimento y la funcionalidad que se quiere dar a ese espacio, que es el tránsito, ¿no? Entonces tiene una solución muy complicada, desde luego, porque en el momento en que levantemos el pavimento, si dañamos el sistema radicular, ese árbol va a quedar comprometido. Tendríamos que redimensionar la acera, intentar hacerla de una manera que fuera compatible con el desarrollo de ese sistema radicular. Es un poco lo que se plantea en el plan director del arbolado con las afecciones por obras, que son uno de los grandes problemas que tiene el arbolado en el viario. Y en el caso del Parque del Retiro, desde luego, tiene una gestión muy compleja. Antes José Luis estaba comentando que los daños principales, sobre todo en pino piñonero, se habían dado en ejemplares maduros. El pino piñonero tiene un modelo de crecimiento que cuando es joven tiene un eje principal y una ramificación lateral también vertical. Es un modelo de Raúl. Pero cuando llega a la etapa adulta, horquilla y desarrolla esas copas aparasoladas que tanto nos atraen paisajísticamente. ¿Qué sucede? Pues que el pino piñonero tiene un problema, que no es capaz de emitir suplentes. Entonces, cuando se rompen esas horquillas, esas copas se quedan
descompensada si tienen una gestión complicada. En el caso de ser un árbol joven, si son ramas laterales las que se han dañado, no le supone ningún problema y puede seguir creciendo. Entonces, el Parque del Retiro tiene una gestión en árboles maduros, en árboles de una edad considerable y de un tamaño también, y en el caso de los pinos, pues evidentemente hay que hacer una evaluación pormenorizada de cada uno de ellos. Me consta que se está haciendo y se intentan salvar los pies que se puedan conservar, pero los que tengan en entredicho su estabilidad, pues en un sitio tan concurrido y con las dianas tan importantes que tienen, pues tienen, ya os digo, un planteamiento complejo de gestión. Aunque seguramente se plantee luego una reposición o una nueva plantación de las zonas más afectadas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nada. Vamos a dar paso a la siguiente participante de la fila cero. En este caso es Alba García. Alba, si te vas activando la cámara y el micrófono. Alba es coordinadora del proyecto Ciudades de Greenpeace. Y nosotros, bueno, nos gustaría lanzarle la pregunta a Alba de cómo pueden adaptarse las ciudades al cambio climático para poder ser más resilientes. Así que, Alba, 3 minutos, todo tuyo. Pues muchas gracias, Esther. Bueno, buenas tardes a todas. Yo quería empezar recalcando que tal y como están diseñadas nuestras ciudades ahora mismo, pues emitimos continuamente gases de efecto invernadero como el CO2, que al final generan ese aumento de temperatura y las dos palabras que ya todas tenemos en mente, cambio climático. Ese cambio climático pues, produce estos eventos meteorológicos extremos como Filomena, sequía, inundaciones, incluso ahora huracanes, que son más propios de otras zonas y que cada vez van a ser más frecuentes, por desgracia, a no ser que le cortemos el grifo a las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso es fundamental que nuestras ciudades sean resilientes y que puedan afrontar esos cambios. Y además nos permitan tener calidad de vida, no solo reducir las emisiones per se, sino que las ciudades puedan ser para las personas. El primer paso, como decía, sería abandonar los combustibles fósiles y reducir las emisiones, ya que por ahora las ciudades son responsables del 70% de todas las emisiones del mundo y ni siquiera el confinamiento por la pandemia, que redujo temporalmente las emisiones, ha conseguido reducir la concentración de CO2 en la atmósfera, que ha seguido aumentando, alcanzando un nuevo récord, como decía antes José Luis. Ahora mismo tenemos una temperatura de más 1,25 grados en comparación con la época preindustrial, o sea que ya nos estamos acercando muy peligrosamente al 1,5 que no queremos superar. Esto lo enfatizo porque realmente necesitamos cambios drásticos en la ciudad de Madrid de forma urgente, si queremos que sea una ciudad resiliente y para las personas. En este caso, y desde nuestro punto de vista, el verde urbano no nos va a servir como varita mágica para reducir esas emisiones, lo podemos hacer mediante otras medidas más efectivas, pero sí que es verdad que el verde urbano es esencial para otras funciones de la ciudad, como por ejemplo reducir la temperatura de forma local y mitigar el efecto isla de calor, aportar permeabilidad al suelo, que eso es súper importante. Tenemos las ciudades completamente cementadas y sin permeabilidad alguna, con lo cual luego no somos capaces de hacer frente a inundaciones, etc. Y también porque tiene un papel muy importante para nuestra salud física y mental, como han señalado muchísimos estudios científicos. Para nosotras sería importante que este verde urbano que se incluya, aparte de todas las cosas ya comentadas, pues fuese resistente a estos eventos extremos. Por ejemplo, no es Filomena, pero por ejemplo la sequía, pues que no sean plantas, especies que necesiten un riego constante, etcétera, ¿no? Para que una ciudad sea resiliente, lo primero para nosotros sería reducir las emisiones y luego pues planificación urbana, contar con estrategias y planes de prevención y gestión de riesgos, con unas políticas públicas que sean capaces de responder de forma rápida y eficaz a las necesidades que se presenten y luego pues transformar el uso del espacio, aumentando el espacio para las personas, como decía antes también el compañero, esa imagen de... me ha saltado a mí misma mi tiempo, esa imagen de la gente retomando la ciudad, ¿no? Pues ya por último, agradecer la invitación al foro, que está siendo súper interesante, y que me encantaría que de aquí saliese esa propuesta que también decía antes Esther, esa propuesta concreta para el ayuntamiento que aumente su verde urbano, considerando siempre, por supuesto, las bases del urbanismo sostenible.
Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alba. Yo creo que incluso te han sobrado algo de tiempo, así que luego a lo mejor hay que premiarte con 10 segunditos para que digas algo más. Muchas gracias, Alba. Una preguntilla para Gema. Conéctate, Gema, por fin. Nos pregunta Rosa en qué situación están actualmente el personal de los jardines. Así que esta es para ti, breve y concisa, para seguir con el resto de los compañeros de fila cero, ¿vale? Gracias. Gracias a ti, Esther. Bueno, en principio lo podría resumir todo en situación de abandono. En la plantilla municipal vamos en detrimento, así un poco como ejemplo, en el año 2004 éramos 450 jardineros, en el año 2013 pasamos a no llegaba a 300 y este año somos 203. Se estima que para el 2025 vamos a ser 150 jardineros municipales para mantener y conservar parte del retiro, parte de casa de campo, torrearias al completo, porque está solamente el personal municipal, y los 3 viveros municipales de migas calientes, de estufas del retiro y de viveros de casa de campo. Somos un personal totalmente insuficiente y además envejecido. En estos 3 años próximos se jubilan más de 25 compañeros y compañeras. Por lo tanto, estamos en peligro de inanición, de extinción, y entendemos que ha habido muy poca voluntad por parte de la corporación en los últimos 8 años, desde los pliegos integrales. Yo recuerdo reuniones con el personal directivo pidiendo presupuesto, pidiendo plantilla, decían que no había, y de repente surgieron estos contratos integrales que además, como bien ha dicho antes Inés, no solamente era para el mantenimiento de las zonas verdes, sino también se incluía la limpieza. Por lo tanto, todos nos echamos las manos a la cabeza y dijimos, madre mía, el mismo personal va a hacer limpiar una calle y plantar un seto y recortarlo y arreglar un macizo y podar un árbol. O sea, ¿esto qué es? Sin desvalorar a los compañeros de la contrata de la empresa privada. Es personal que se le contrata como peones para cobrar mucho menos, sin preparación ninguna. Por su convenio van optando a distintas categorías, van subiendo de categoría, pero ellos mismos nos dicen que ni eso se cumple. Gente con mucha voluntad, la verdad, porque dentro de lo que cabe y con los medios que han tenido y con las retribuciones que han tenido y con la situación laboral que han tenido, que nada que ver con el personal funcionario en este caso, que somos. Pero nosotros siempre hemos abogado, desde el sindicato en el que yo he estado trabajando muchos años, Comisiones Obreras, hemos abogado por una gestión directa, llámese empresa municipal, llámese organismo autónomo, llámese como se quiera llamar, pero que todo vaya directamente el dinero público a la gestión pública. Como decía antes, que no haya intermediarios, que tengan que obtener una rentabilidad, porque eso está claro que merma al final el servicio, que es lo que se ha visto. Por lo tanto, nos parece, pues eso, que estamos absolutamente abandonados y tenemos muchas ventajas, no solamente la estabilidad de empleo, que es un derecho de todos los ciudadanos, no es un privilegio en absoluto de los funcionarios, también una dignidad en el trabajo y una formación continua, que era uno de los puntos, de los pilares que yo explicaba antes, que es importantísimo la profesionalidad y la formación continua, porque como han dicho también ante los compañeros, el árbol es un ente vivo que por suerte cada vez le conocemos más, vemos cuáles son sus reacciones ante nuestras agresiones y de ahí que nos está pidiendo a gritos que le respetemos, que respetemos cómo es su biología y su estética y su estructura natural y le permitamos que se desarrolle en un espacio adecuado, tanto en el suelo, como explicaba también Miguel Ángel ahora mismo, los alcorques, los hoyos de plantación son fundamentales dárselo desde un principio anchos, desde luego nada que ver con lo que se pone ahora en las calles, porque claro, el huequito que me queda planto un árbol y da igual cuál. No, eso es lo primero que tiene que cambiar. Lo primero y lo más importante, esa planificación que también contaban los compañeros y tiene que ser importantísimo esa elección. Luego una buena plantación con un buen sustrato, con un buen drenaje, y por supuesto luego la gestión de ese árbol y zonas verdes, ¿vale? Yo, aunque los más afectados han sido los árboles en esta temporal de Filomena, esta catástrofe, pero es la zona verde toda en su conjunto la que tenemos que valorar y la que tenemos que aprender
a amar y a conservar como se merece. Muchas gracias, Gemma. Vamos a dar paso a las dos personas que nos quedan en fila cero. En primer lugar, Pablo Chivato. Pablo, si te puedes conectar, es miembro de la coordinadora de mesas de medio ambiente de los foros locales y coordinador también de medio ambiente de Plan Sures. Además, tiene experiencia en el sector de la jardinería. Pablo, ¿qué papel juega la divulgación y la participación vecinal en el arbolado en un momento tan crucial como el actual? Todo tuyo. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarnos. Es un papel fundamental. Los foros locales elaboramos ideas, propuestas con la participación ciudadana en las reuniones que tenemos y con la anterior corporación presentamos decenas y decenas de ellas. Con la actual corporación seguimos con la misma actividad, aunque muy reducida y muy limitada por el tema del virus. Hemos hecho propuestas para el Bosque Sur, para diferentes parques y zonas verdes, la defensa de las lagunas de Ambrot. Hemos propuesto el futuro parque lineal de la Bronigal, alegaciones pidiendo el desmantelamiento de la depuradora de la China, Butarque Sur, dando ubicaciones alternativas. Hemos pedido que se aumente la producción de aguas residuales, perdón, de aguas regeneradas para poder abastecer de caudales de riego y baldeo y en un futuro tener caudales para mantener los arroyos de la Casa Campo y del Pardo, porque con el cambio climático, con el calentamiento global, creemos que habrá una gran sequía. Participamos en la mesa sectorial de medio ambiente del ayuntamiento, pero desgraciadamente no participamos en la mesa del árbol. Colaboramos con el tema del bosque periurbano, aportando ideas, pero en realidad el bosque periurbano es un viejo proyecto socialista de los 80, del llamado Anillo Verde, y ahí está el Parque de Polvoranca, el Arroyo Butarque, etc. Hacemos charlas, coloquios, visitas guiadas, hacemos un boletín mensual, todo única y exclusivamente con nuestros propios medios. Hemos debatido que la catástrofe Filomena es la gran oportunidad para aplicar los criterios de biodiversidad integrados, tanto lo vegetal como lo animal, y ello al servicio de la ciudadanía, es decir, un árbol para cada lugar y un lugar para cada árbol. Fomentar las especies de frutos agrarios, es decir, olivos, higueras, acerolos, granados, frutales de hueso, de pepita. En los lugares apropiados, crear reservorios para los árboles frutales autóctonos silvestres que están desapareciendo y su único lugar para sobrevivir pueden ser las zonas verdes urbanas. El mismo criterio aplicarlo para árboles, para los arbustos y las vivaces. Y hay que reponer y repensar el modelo de riego fomentando el tipo localizado, disminuyendo el riego por aspersión y reservando únicamente el riego por surcos o por inundaciones para los jardines históricos o los árboles ejemplares. Decimos que tiene que ser riego localizado para evitar que los árboles en las praderas solamente tengan un sistema radicular muy, muy superficial con una carencia completa de anclaje. Por eso pedimos que se aumenten las dimensiones de los hoyos de plantación, que sean de 1 por 1 por 1,50 m de profundidad, para fomentar el anclaje y también que la humedad se mantenga abajo y obligar a que el árbol profundice. Y minimizar los efectos de choque en los suelos, que son las arcosas matritenses y las margas yesíferas. En cuanto a las especies autóctonas, tenemos que decir que no es lo mismo las especies autóctonas de hace 50 años que las especies autóctonas que hay que poner pensando en el cambio climático dentro de 20 o 30 años. Proponemos priorizar las caducifolias de crecimiento medio o rápido, pero a la vez plantar en asociación con ellas las de crecimiento lento como una transición para reemplazarlas en el futuro. Y quería decir también que después de la crisis económica y esto, prácticamente no hay existencias en los viveros, ni municipales ni privados. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Pasamos a continuación la palabra a Quique Villalobos, que le hemos dejado casi para el final y a este paso casi no va a entrar. Sí entra todavía. Quique Villalobos, que es presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Tras el desastre que ha provocado Filomena, Quique, en los barrios, ¿cómo les ha afectado y cómo crees que se puede canalizar la participación ciudadana para poder mejorar la situación y hacer frente a la situación que nos ha venido?
Y sobre todo que no solamente se les pida a las asociaciones que salgan a limpiar las calles cuando la administración no llega, ¿no? Sino que la participación es mucho más y cómo se puede contar con la gente. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Cómo han quedado los barrios? Pues es que lo habéis descrito, ¿no? Es lo que tiene que quedar para el final. Parques, y no solamente parques, sino el arbolado de las calles, pues ha quedado en muchos casos bastante dañado, tanto por el peso de esa nieve, como también, por ejemplo, precisamente por el frío de esa nieve, ¿no? Ha habido muchos árboles que han quedado muy dañados, se han quemado directamente, ¿no? Esto lo que está generando pues en todos los barrios pues una sensación de desolación, de que tan cambia el barrio, ¿no? de la noche a la mañana. Bueno, más allá de lo inevitable y de este tipo de cosas, lo que es cierto es que la falta de personal municipal está ralentizando mucho tanto la recogida de ramas como lo que es la limpieza en general. Sobre todo el atacar, ¿no? Todas esas heridas que han quedado en el arbolado y en los arbustos. ¿Cómo canalizar la participación? Pues evidentemente tenemos dos herramientas al menos que son fáciles. Una ya lo ha explicado Pablo, es decir, a través de los foros que no se están usando suficientemente, y otra a través de quizás la herramienta de participación más antigua, histórica, que es el ser parte de una asociación, de alguna asociación, ya sea vecinal o de otro tipo. Estamos en un momento difícil porque nos han relegado al penúltimo escalón del interés. Estamos viendo como no hay ningún tipo de ayuda real al movimiento asociativo, y esto además ha añadido que tanto en la pandemia como en la nevada ha sido evidente que donde la gente se ha organizado ha sido en esas asociaciones, ¿no? Antes decía Inés, y yo también estoy de acuerdo y me gustaría señalarlo, ¿no? Un parque de la Gavia que fue abandonado durante más de una década con toda clase de quiebras técnicas, económicas y abandonos. En el periodo anterior se retoma, con el barrio se hace un rediseño inteligente de ese parque y se crea un proyecto adaptado a las peticiones, a las propuestas que hace el vecindario. Eso es una gestión inteligente, eso es una gestión participativa, y ya quisiéramos que se abriesen muchas mesas del árbol en los distintos distritos, en los barrios, para poder colaborar en esos replanteamientos que se van a hacer. Ejemplos de este estilo hay un montón en la ciudad. Es verdad que de ciertas épocas, pero entendemos que la opinión de la ciudadanía es esencial para diseñar la estructura verde del futuro de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Quique. Es el primero que en cuanto ha escuchado el pato se ha callado. Muchas gracias, Quique. Insisto, han llegado muchísimas preguntas. Vamos a dar paso a una última y ya cerramos las jornadas para que no... seguimos en torno a 100 personas, pero bueno, para que ya no se haga muy pesado y todos también podamos recogernos y descansar. Esta última pregunta la hacen dirigida para Inés, de Juan Pablo. Inés, si te puedes abrir el vídeo, la cámara y el audio. Perfecto. Es una pregunta doble, entonces, bueno, te la lanzo, ¿vale? Pregunta Juan Pablo que hacia dónde debería tender el formato de intervención en el espacio público, 100% municipal, concesiones, algo mixto, y si no sería deseable apostar por una adscripción mayoritaria pública del personal. Y luego hace una segunda pregunta, que para cuándo piensas o sería oportuno que se transfirieran las competencias íntegras a los distritos para la gestión y mantenimiento de todas sus zonas verdes y arbolado. Así que ahí es nada, Inés. A ver cómo lo sintetizas. Venga, muchas gracias. Vale.
Ya sabes que soy un poco, a ver, tú me pones la señal. Bueno, yo creo que en primer lugar hay una parte muy importante que no se ha aprovechado, es en completar plantillas de jardineros y jardineras en un momento de enorme excepcionalidad, donde realmente estaba justificada una mayor contratación y un mayor impacto, y tenía que haber sido desde el punto de vista de cobertura de plantillas municipales. En segundo lugar, creo que nosotros lo intentamos, al final por muchos motivos que conocéis. Nosotros queríamos haber hecho una empresa pública de servicios ambientales para ir recogiendo, para hacer orientaciones, para coordinar, para mayores niveles de planificación, para tener muy claro cuál es la perspectiva de servicio público, los servicios que hay que garantizar, y ir incorporando servicios, e ir incorporando a esa empresa pública una potencialidad para la gestión pública. No he entendido bien lo de la adscripción pública del personal o el modelo de concesiones. Siempre va a haber modelo de concesiones, aunque ya os digo que a mí me parece fundamental que hubiera una empresa pública. Pero es que una cosa es un modelo de concesión y otra cosa son modelos de contratos que incumplen el más mínimo criterio de control, de evaluación, de cobertura y de exigencia de medios, como pasó con los contratos de limpieza y de zonas verdes. Y la última era, ¿desde cuándo las competencias a los distritos? Esto mejor pueden contestar Esther o José Luis. O sea, había un proceso en marcha, porque es muy importante, de verdad, que los distritos son como ciudades y por tanto son capaces, o no solo son capaces, sino tienen una iniciativa y un conocimiento. Poníamos el ejemplo de la Gavia, muy importante de lo que ocurre en sus barrios, y los procesos de descentralización, pues no sé por qué están paralizados, pero deberían desde luego, activarse, porque nosotros habíamos hecho un planteamiento sobre todo en zonas verdes y en función del distinto tipo de parques y de zonas verdes, pero lo más importante ahora a contener es que nunca más se mezclen la gestión de zonas verdes y se devalúe de la forma que se hizo, recuperar el potencial público. Para mí una herramienta como una empresa pública de servicios ambientales que pudiera ir reorientando a futuro y controlando y evaluando las gestiones e incorporando las gestiones y la descentralización serían elementos básicos importantes. Muchísimas gracias. Inés. Bueno, pues ya hemos llegado a la finalización de la participación de los panelistas y de la fila cero. Le voy a dar la palabra para cerrar estas jornadas a mi compañero José Luis Nieto, que, como ha dicho él al principio, es concejal también de Más Madrid en el Ayuntamiento, portavoz adjunto de la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad, y que os va a contar además la propuesta que vamos a llevar a pleno. Así que, José Luis, toda tuya la palabra, y luego, antes de finalizar y de irnos todos, nos hacemos una foto de familia de todos los que hemos participado. Sí. Gracias. Pues muchas gracias, Esther, y buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Voy a ser muy breve, voy a sacar unas breves conclusiones de la jornada a partir de las intervenciones que se han producido durante esta tarde. Y es, bueno, pues primero que como decíamos en el título de las jornadas, parece que la borrasca Filomena la debemos considerar más como una oportunidad que como un desastre, que realmente ha sido un desastre, ¿no? Pero debemos ver la parte positiva de la cosa y pensar que es una oportunidad para avanzar hacia el modelo de ciudad que queremos, un modelo de ciudad más verde, en el que la infraestructura verde pues tenga un mayor protagonismo, una mayor importancia, y que los árboles, que son un elemento aliado en la lucha contra el cambio climático, pues tengan ese papel, ¿no? Para ello, pues necesitamos ir poniendo las bases de ese arbolado que queremos para el futuro en nuestra ciudad, y para ello, pues la herramienta fundamental es la planificación.
Y en esta fase de planificación pues ya contamos con unas potentes herramientas, como han dejado claro varias de las personas que han intervenido en la mesa, como es el plan de infraestructura verde y el plan director de arbolado de la Ciudad de Madrid, ¿no? Son planes que nos van a ayudar a planificar, valga la redundancia, pues el arbolado de la ciudad de cara al futuro, y pues todas estas cuestiones que hemos ido compartiendo en la jornada en cuanto a la selección de especies, pues cómo ir gestionando mejor ese arbolado, pues está recogido todo en estos planes de infraestructura verde y en el plan director de arbolado. Por otra parte, pues se hacía también incidencia en el papel importante del personal a cargo de las tareas de cuidado del arbolado y de todos los jardines y parques de la ciudad de Madrid, y ahí pues hay que abogar por una mayor profesionalización de todo el personal. Y también es importante el contar con la participación ciudadana en todo este proceso, ¿no? Es importante el que continuemos desarrollando labores de concienciación para un mayor cuidado del árbol y que toda la ciudadanía entendamos cuál es el papel importante del árbol en la ciudad, y por otra parte pues que podamos participar activamente en distintas actividades de cara al cuidado del arbolado. Eso un poco en cuanto a la síntesis. Disculpar que hay muchas preguntas que no se han respondido, pero sí que hay una que había un par de preguntas con relación a los nuevos contratos de gestión de zonas verdes y arbolados que voy a entrar a contestaros yo. Estos contratos están actualmente a punto de salir a licitación. Ya ha habido un anuncio previo, o sea, los pliegos pues ya los deben tener redactados. Y la impresión que tenemos es que no se van a ver modificados en principio como consecuencia de lo que ha sucedido con Filomena. O sea, que en principio pues es lo que ya tiene previsto el equipo de gobierno. La inversión, el presupuesto destinado a estos nuevos contratos de mantenimiento de zonas verdes y arbolado va a crecer, aunque a juicio de Más Madrid, pues este crecimiento va a ser insuficiente. De hecho, llevamos una proposición a pleno en el mes de octubre pidiendo un reequilibrio en estos contratos, que creciese, se duplicase el presupuesto destinado a mantenimiento de zonas verdes, y el planteamiento del equipo de gobierno es que suba en torno a un 47, un 50%. Por lo tanto, tenemos una visión negativa de lo que pueda suceder, ¿no? O sea, creemos que va a seguir siendo un poco deficitario presupuestariamente estos contratos. En cuanto a la proposición que nos lanzaba el guante Simón, pues sí, ya tenemos bastante avanzada la redacción de la proposición, la tenemos que registrar de aquí al próximo lunes. En ella tenemos previsto incorporar buena parte de las aportaciones como las que han salido en la sesión de hoy, y toda la proposición se encuadra en la elaboración con urgencia de un plan extraordinario de recuperación del arbolado de Madrid. Un plan que incluya, por un lado, pues esa planificación que estábamos hablando, la importancia de la planificación a la hora de seleccionar, etcétera, una mejora en la gestión del arbolado, una mayor profesionalización, la formación de profesionales de la jardinería y de la arboricultura, el recuperar el proyecto de la Escuela de Jardinería que se quedó ahí pendiente al finalizar el anterior mandato municipal con Inés Abanés, y luego también la otra pata sería el implicar a la ciudadanía en el cuidado del arbolado y también en procesos de diseño, etcétera. Y también la reutilización del material que ahora mismo, toda esta biomasa que está caída por el suelo y que se está recogiendo, pues para reintroducirla en el medio natural. Y como a lo mejor no es posible todo eso, bueno, pues también reutilizar troncos y ramas para otros proyectos, pues como pueden ser juegos infantiles en parques o en patios de centros educativos, etcétera. Por ahí va a ir nuestra proposición, que va muy en paralelo a la proposición que hoy se ha presentado en el Parlamento Autonómico de Madrid y que, por cierto, ha sido aprobada esta tarde, por si acaso alguna de las personas que están asistiendo a este seminario pues no se había enterado.
Y nada más, agradecer mucho pues, la participación de todas las personas que han intervenido y también de todos los que habéis estado al otro lado del Zoom en la sesión como espectadores. Creo que ha sido una jornada muy interesante. Y por último, pues voy a pedir a todas las personas del panel que nos encendamos la cámara para hacernos la foto de rigor y si no tenéis inconveniente, claro está. ¿Estamos todas y todos? Nos falta Pablo. Nos falta Pablo. Ya estaría. Ahora sí, ¿no? La pena es que no la hemos hecho al principio y Rita no va a salir, pero bueno. Vale. Bueno, pues ala, poner vuestra mejor sonrisa. Muchas gracias. Pues ya está. Entonces, nada, lo que ha dicho José Luis, agradeceros muchísimo a todos los que habéis participado como panelistas y desde la fila cero, lamentar que no haya podido ser más tiempo el que hayamos podido estar compartiendo vuestros conocimientos y esta reflexión sobre el arbolado. Agradecer también a los que nos han estado siguiendo desde el otro lado. Hemos estado en torno a unas 100 personas de participación durante toda la jornada, llegando a un máximo de 118. Yo creo que eso muestra también un antes y un después en el interés que cada vez está asumiendo más la ciudadanía sobre lo que tiene que ser el cuidado de su entorno, de las zonas verdes, del arbolado y bueno, su implicación cada vez más clara y sensibilización sobre el modelo de ciudad y cómo desde una ciudad se puede construir también un espacio resiliente al cambio climático y muchísimo más vivible. Así que muchísimas gracias, os iremos contando el resultado de las proposiciones que llevamos al Pleno y un placer una vez más contar con todas vosotras y todos vosotros. Cuidarse y hasta pronto. Adiós. Adiós. Gracias a vosotras, Carmen. Gracias. Un descanso. Gracias.